Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más. Sigamos orando, mis hermanos amados, por esas familias que hoy más que nunca nos necesitan. Hoy más que nunca ellos necesitan de nosotros. Oremos por ellos para que el Señor les asista, el Señor les saque en victoria en medio de este proceso, porque creemos que el Dios en el que confiamos es el que nos da la victoria para la gloria de su nombre. Vamos a dar inicio, compartir la palabra de nuestro Dios, y para ello quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias al Salmo número 92. El Salmo 92 nos presenta un pequeño panorama acerca de con lo que el Señor nos compara a nosotros como cristianos. Realmente en la Biblia podemos ver diferentes formas en que Dios ilustra la vida del cristiano, la forma en que Dios ilustra y compara la vida del creyente, pensando precisamente en aquellas cualidades que poseen algunas cosas. Y precisamente el versículo en el Salmo número 92 y su verso número 12 declara lo siguiente, dice: el justo florecerá como la palmera. Oiga esto. Y dice que crecerá como cedro en el Líbano, plantados, dice, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, que dice, florecerán. Hoy, mis hermanos amados, queremos comunicar esta palabra sobre la importancia de que podamos florecer donde Dios nos ponga, donde Dios nos coloque. Independientemente cualquiera que sean las circunstancias en las que nosotros podamos encontrarnos, nosotros debemos de aprender a florecer independientemente el momento, independientemente el lugar, independientemente, mi hermano amado, el ambiente que nos pueda rodear. Debemos de aprender a florecer, no importando las circunstancias que nos puedan estar rodeando. Por eso, al iniciar leyendo este versículo número 12, la palabra presenta y compara la vida del creyente con la palmera. Dice, el justo, ¿qué va a pasar? Florecerá, dice la palabra, como la palma o como la palmera. Oiga, nosotros como cristianos tenemos que florecer como la palmera. La palmera tiene algunas de las características que en esta noche precisamente queremos resaltar. La palmera, mi hermano amado, tiene la característica de que siempre está floreciendo. La palmera tiene la característica de que nunca deja de dar fruto. Hay algunos árboles de diversas especies que dan fruto una vez al año. Una vez al año, pero la palmera tiene la característica que siempre tiene fruto. La palmera siempre está floreando, siempre está floreciendo. Y por otro lado, la palmera tiene también la característica que se da específicamente en lugares bastante calurosos, en lugares bastante, mis hermanos amados, calientes, en lugares, ¿por qué no decirlo? La palmera, a diferencia de otro tipo de árboles, tiene la característica o la peculiaridad que es el árbol que fructifica en medio del desierto. En medio del desierto, que es un ambiente en donde muchos árboles se mueren. El desierto es un ambiente en donde muchos árboles se secan, se marchitan, dejan de vivir. Pero en medio de ese ambiente, la palmera tiene la característica de florecer. La palmera tiene la característica de dar buenos frutos y sirve, por supuesto, de aliciente para aquellas personas que se encuentran en el desierto. Es decir, mientras otros árboles mueren en el desierto, la palmera florece, porque la palmera de ningún modo se ve afectada
por el desierto. Por eso es de que el tema de esta noche es, mis hermanos amados, que florezcamos donde quiera que nos coloque Dios. Hay personas que son muy circunstanciales. Hay personas que dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren, así es su realidad. Hay personas que desean y esperan y consideran de que para que les vaya bien en la vida necesitan encontrarse en un buen ambiente, necesitan encontrarse y ser afortunados de encontrarse en un buen lugar. Hay personas que piensan que para florecer o para fructificar, para poder producir, se necesita estar en un buen territorio, para que de esa manera nos pueda ir bien. Por eso necesitamos comunicar esta palabra a través de los ejemplos que el Señor nos da, porque la palmera precisamente es ese tipo de árboles que el desierto de ningún modo logra, mis hermanos amados, logra influenciar la vida de la palmera. Es decir, por muy fuerte que esté el calor, por muy intenso y por muy seca que pueda ser la tierra en aquellas regiones, la palmera de ninguna manera se mirará o se verá afectada por el desierto, sino que por el contrario, la palmera profundizará sus raíces, echará raíces profundas para poder llevar bueno y excelente fruto. Por eso es de que la palmera no es circunstancial. Y cuando la Biblia nos enseña acá que el justo florecerá como la palmera, quiere decir de que no importa si nosotros podemos encontrarnos en un ambiente que nos pueda ser contrario, que no pueda ser favorable para nosotros, usted y yo tenemos que florecer. Usted y yo tenemos que fructificar. Cada uno de nosotros tenemos que progresar, porque nuestras vidas no dependen del lugar, no dependen del ambiente donde nos encontremos, porque usted y yo no dependemos del lugar, no dependemos del ambiente, sino que ¿de quién dependemos? Nosotros dependemos de Dios. Hay un Dios que nos sustenta, hay un Dios que cuida de nosotros, hay un Dios que nos socorre, y precisamente a ese Dios al que nosotros servimos, a ese Dios en el que nosotros confiamos, precisamente es el que nos permite a nosotros florecer en todo tiempo, florecer en todo lugar y florecer también cualquiera que sea la circunstancia. Aún en medio de la adversidad, en medio de lo negativo, nosotros podemos ser cristianos fructíferos para la gloria de su nombre. No sé cuántos decimos amén, no sé cuántos lo hemos experimentado, pero mis hermanos amados, podemos ver la mano de Dios aun cuando todo se ve negativo, aun cuando todo se ve contrario, aun cuando todo se ve adverso. Siempre está la mano de Dios a favor de su pueblo, abriéndoles caminos, enviándoles las provisiones, dándoles el sustento. Mis hermanos amados, ahí está la asistencia de Dios, porque nosotros no somos cristianos circunstanciales. Nosotros no esperamos un buen momento para poder fructificar o para poder florecer. Nosotros, mis hermanos amados, como cristianos, tenemos que florecer donde quiera que Dios nos coloque. Si Dios nos coloca, pensemos, hablando acerca de lo que pueden ser esos momentos difíciles o esas situaciones que pueden ser negativas, usted tiene que florecer aún. Cuando el tiempo que se pueda estar dando pueda ser el peor tiempo, ahí el cristiano va a fructificar. Ahí el cristiano va a florecer. Por eso estamos hablando acerca de la palmera. La palmera, mis hermanos amados, florece en el desierto, un lugar de sequedad, un lugar de tierra árida. Ahí florece la palmera. Y la escritura dice, el justo, ¿qué va a pasar con el justo? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué dice aquí la palabra? El justo, dice, florecerá, así como la palmera florece en medio de esos ambientes.
Quizás usted en este tiempo está pasando por un momento difícil, pero aún en medio de este momento difícil, yo me he gozado con muchos que me han contado parte de sus bendiciones. Me he gozado y me he alegrado. Con mi esposa nos hemos regocijado porque muchos de ustedes han visto la mano de Dios en asuntos en donde pareciera como que el ambiente, el tiempo, el momento que estamos viviendo, pareciera como que nos fuera contrario. Pero como nosotros, tal como lo estamos hablando, no dependemos de las circunstancias. Nosotros no dependemos de los tiempos. Nosotros no dependemos del momento que estamos viviendo. Usted y yo dependemos de Dios. De Él dependemos. Y por eso la palabra claramente dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Entonces nosotros, al igual que la palmera, que florece y fructifica en tierra seca, en tierra árida, y da buenos frutos, así va a ser con el cristiano. Por eso necesitamos agarrarnos de Dios. Por eso necesitamos nosotros depositar nuestra confianza plenamente en nuestro Padre Celestial. El cristiano no debe de dejar de crecer, ni tampoco debe de dejar de florecer, porque acá dice que no solamente florecerá como la palmera, sino que también vamos a crecer. Hay algunos árboles que se quedan enanos, se quedan chaparros, no se desarrollan. Así pasa con algunos árboles que por alguna razón ya no crecieron, ya no se desarrollaron, se estancaron. Pero para el Hijo de Dios, la palabra dice que usted, mi hermano amado, y yo vamos a crecer, no vamos a dejar de florecer por las circunstancias que nos rodean, ni tampoco vamos a dejar de crecer, sino que con la ayuda de Dios nos vamos a desarrollar, porque usted y yo contamos precisamente con la mano de Dios a nuestro favor, y lo vamos a ver de una forma ilustrada en la vida de un hombre que aparece en la Biblia. En la vida de un hombre que pareciera como que todo le era contrario. Pareciera como que sus expectativas no se iban a lograr. Pareciera que todo lo que anhelaba le era contrario por las circunstancias que estaba viviendo, por las circunstancias que estaba atravesando. Pero tal como lo estamos explicando en esta noche, nosotros no somos cristianos, no somos hombres ni mujeres circunstanciales. Es decir, no dependemos de las circunstancias para fructificar, no dependemos de las circunstancias para florecer, sino que a nosotros, con la ayuda de Dios, si nos mantenemos siempre agarrados de la mano de Dios, vamos a florecer en todo tiempo, como sucede con la palmera. Hay algunos árboles o algún tipo de vegetación que para esta época de verano se seca. Hay algunas partes de los bosques o de la naturaleza que tiene la tendencia a secarse en esta temporada de sequía, en esta temporada de verano. Pero luego de que comienza la lluvia, reverdecen, pero esperan ese momento, esperan ese temporal de lluvia para poder reverdecer, para poder florecer, para poder volver a tener vida. Porque esperan ese momento únicamente. Nosotros, hablando en aspectos propiamente espirituales, nosotros no esperamos específicamente un momento para poder florecer o un momento para que nos vaya bien, porque la palabra dice de la siguiente manera: díganle al justo que qué va a pasar, que le va a ir bien. Díganle al justo que va a tener éxito. Díganle al justo que va a tener bienestar. La palabra es lo que nos muestra que para el cristiano suceden cosas buenas, suceden cosas que son positivas. Por eso, mis hermanos amados,
es que quiero que vayamos a nuestra Biblia, el libro de Génesis, capítulo número 37. Vamos a ver precisamente la vida de José, hablando en este orden de ideas, hablando, mis hermanos amados, acerca de que el justo florecerá como la palmera, dice la palabra. A José le sucedió casi lo mismo de lo que estamos hablando con la palmera. José tenía sus sueños, José tenía sus expectativas, José tenía esos anhelos como, estoy seguro, si en ese momento preguntáramos, ¿tiene usted sueños? ¿Tiene usted anhelos? ¿Tenemos expectativas en esta vida? Yo estoy seguro de que cada uno de nosotros tenemos nuestros anhelos. ¿Cuántos tenemos sueños? No, yo estoy seguro de que algunos sí tienen sueño, ¿verdad? Pero no es sueño. ¿Cuántos tienen sueños? Porque algunos ya me están llamando. No es broma. No, ¿cuántos tenemos sueños, verdad? Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos tenemos deseos. Y mis hermanos amados, esos deseos, al igual que José, en el capítulo 37, vayamos con nuestras Biblias. Capítulo 37 de Génesis. 37. Y versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos textos nada más acá, solo para poder ver los sueños que tenía. Bueno, vamos a leer desde el desde el verso 2. Para no atrasarnos, ¿verdad? El tiempo se nos hace bastante corto, pero dice el verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de edad de 17 años, oiga, un muchachito apenas. José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven, dice, estaba con los hijos de Bilda y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos, ¿verdad? Y el verso 3 añade diciendo, y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pero aquí viene en escena lo que estábamos mencionando. Verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Oiga, le llegaron a aborrecer. Ahí detengámonos. Aquí podemos ver, mis hermanos amados, un hombre con sueños, un hombre con visión, un hombre que tenía una proyección hacia el futuro, un hombre que aspiraba a algo que deseaba alcanzar, algo que deseaba desarrollar, pero que aparentemente el momento circunstancial o los momentos circunstanciales que iba a atravesar, aparentemente no era el ambiente o no era el escenario que quizás él esperaba para la realización o el cumplimiento de sus sueños. Porque pareciera, mis hermanos amados, que para que nosotros podamos florecer donde nos encontramos, tal como se lo decía hace un momento, tenemos que encontrarnos en un buen ambiente, tenemos que encontrarnos en un buen territorio, tenemos que encontrarnos en un buen lugar, porque de lo contrario, si yo no me encuentro en un buen lugar, entonces yo no voy a poder fructificar. Entonces yo no voy a poder desarrollarme. Hay personas que piensan que para poder crecer, para poderse impulsar, para poderse elevar, para poder levantar alas, necesitan encontrarse en un buen lugar para poderlo lograr. Déjeme decirle que si usted es de esas personas que tiene ese tipo de ideas, está mal. Porque nosotros no debemos de esperar únicamente un buen lugar
o un excelente escenario para poder triunfar o para poder florecer, para podernos desarrollar, porque aún de los malos tiempos nosotros podemos aprovecharlos y Dios puede utilizarlos para podernos impulsar a nosotros. Por eso, tal como se lo vengo diciendo, nosotros no dependemos de las circunstancias, nosotros no dependemos de las eventualidades, nosotros no dependemos del tiempo que se pueda estar atravesando, sino que nosotros dependemos de Dios. ¿Cuántos dependemos de Dios? Todos dependemos de Dios, mis hermanos amados. Debemos de aprender a depender de Dios. Aquí podemos ver a José que se encuentra dentro del ambiente familiar, pero hay un escenario que de alguna manera se torna un escenario tóxico, se torna un escenario negativo, se torna, mis hermanos amados, el ambiente es un ambiente que no, mis hermanos amados, es un ambiente que no permite que José pueda desarrollar lo que él desea, lo que él anhela. Pareciera que mientras él se encuentra en ese ambiente, pareciera como que todo fuera contrario, porque los sueños, los anhelos, los deseos que él tiene, se los están matando, se los están enterrando, y pareciera como que él no va a poder fructificar. Pareciera, mis hermanos amados, como que él no va a poder florecer en donde se encuentra. Sin embargo, podemos ver que aunque pareciera que ese fuera el escenario en la vida de José, había algo especial en José, a diferencia de sus demás hermanos. Había una revelación de parte de Dios para la vida de José, a diferencia de los otros patriarcas, porque recordemos que sus otros hermanos iban a llegar a desarrollarse como figuras importantes en medio del pueblo de Israel. Pero a pesar de que ellos iban a constituirse, mis hermanos amados, como los patriarcas en medio del pueblo de Israel, en José había una revelación maravillosa que no se encontraba en ellos. Por eso, mis hermanos amados, es que nosotros debemos de aprender a florecer donde quiera que nos encontremos. Usted busque la forma, al igual como lo fue con Jabes. Recordemos la palabra que dice la escritura, nos enseña de que Jabes, ¿qué dice? Fue más ilustre que todos sus hermanos. Usted busque la forma, hermanito, hermanita, de destacar en su círculo familiar. Si usted ve que por alguna razón los que están a su alrededor no tienen la misma proyección, la misma visión, no tienen las mismas expectativas, usted enfóquese y usted, mi hermano amado, redireccione su vida hacia donde usted quiere llegar en esta tierra. Usted desarrolle todo lo que pueda, aunque los que pueden estar a su alrededor no puedan tener visión, no puedan tener algún enfoque en esta vida. Usted enfóquese en lo que desea, en lo que anhela. Y esto es literalmente lo que está haciendo José. Sus otros hermanos no tenían ningún enfoque, es decir, sí habían propósitos de Dios para ellos. Pero José está soñando en grande. Pero bueno, eso es lo que podemos ver precisamente desde el ambiente propiamente del núcleo familiar. José comenzó a proyectarse, José comenzó a enfocarse en lo que él deseaba alcanzar. Por eso no importa si los que están a su alrededor no sueñan, no importa si los que están a su alrededor no tienen visión, no importa si los que están a su alrededor no tienen alguna proyección. Usted enfóquese en lo que desea, en lo que anhela y manténgalo firme, sosténgalo. Y aunque otros traten la manera de opacar sus sueños, sus deseos, sus anhelos, usted nútralos, usted aliméntelos, usted fortalezcalos y permita que se puedan echar a andar. Porque a pesar de que José tenía sus sueños y sus hermanos buscaron la forma de poderlos apagar, nunca lo lograron. Por eso que sus
sus sueños puedan ser más grandes, mis hermanos amados, que las oposiciones o que las resistencias que se le puedan presentar, que nuestros sueños sean más grandes, que los obstáculos que se nos puedan presentar en el camino, que nuestros sueños sean más grandes y que esos mismos sueños, que esos mismos anhelos que nosotros sentimos sean precisamente los que nos impulsen a enfrentarnos a toda esa serie de obstáculos y de oposiciones que se nos pueden presentar. No sé si estamos entendiendo la palabra, pero estoy mencionando esto porque a pesar de que a José en su propia casa se le presentaron sus propios enemigos siendo sus hermanos, José aprendió a florecer aún en medio de esas circunstancias y sus sueños no se apagaron. Si vamos más adelante, por favor, aquí en el capítulo 39, siempre de Génesis. Por eso el mensaje en esta noche es: florece donde Dios te ponga. Florezcamos, mis hermanos amados, donde Dios nos ponga. No importa cuál sea el ambiente, no importa cuál sea el lugar, el escenario, aún puede ser el lugar que nos pueda ser desventajoso. Usted ahí puede prosperar. A veces hay personas que dicen: no, es que como tal persona viene de un lugar, viene de una familia donde tienen sus posibilidades. Hay gente que piensa que los únicos que triunfan en esta vida, los únicos que obtienen éxitos, son las personas que tienen todo a su favor. No, déjeme decirle que hay muchos que han tenido que iniciar desde abajo, han tenido que iniciar desde cero para poder construir su futuro, para poder construir su destino. Y precisamente la situación que estaban atravesando fue lo que les impulsó a no darse por vencidos y a luchar por lo que deseaban. Aquí podemos ver a un José que donde quiera que él se encontraba, siempre floreció. Donde quiera que él iba, aquí podemos ver y podemos recordar que sus hermanos, como resultado de la envidia que le tenían, y como resultado de la proyección que tenía a José, sus hermanos lo aborrecían. Ellos no toleraban, ellos no soportaban, no tenían los mismos ideales, no compartían la misma visión. Y es que eso va a pasar. Por eso es de que uno de los consejos saludables que podemos dar es que nunca le comparta sus sueños a personas que pueda tener muy limitada su mente o su visión. Nunca le compartamos, mis hermanos amados, nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestras inquietudes a aquellas personas que tienen una mente muy cerrada, una mente o una visión muy pequeña. Nunca se los compartamos, porque eso es lo que pasó con José y sus hermanos. Sus hermanos no podían aceptar la visión, la proyección de José, y por eso le tuvieron envidia, le aborrecieron, pensaron en matarlo, pero al final lo vendieron a una compañía de ismaelitas. Y ya en el capítulo 39, versículo 1, por favor, vayamos, dice la palabra: como resultado de la envidia de sus hermanos, lo vendieron a esa compañía de ismaelitas, y esa compañía se lo llevó a Egipto. Y precisamente en Egipto hubo una persona importante, un hombre llamado Potifar, que compró a José. Y dice el verso 1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, dice que lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José va a dar a la casa de un hombre importante, a la casa de uno de los capitanes de la guardia del faraón. Pero oiga lo que dice acá. Dice el versículo número 2: mas Jehová, ¿qué dice? Estaba con José, y fue, dice, varón, ¿qué dice? Próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Entonces, desde aquí comenzamos a ver que a pesar de que José es llevado a un lugar desconocido,
Porque por lo menos uno puede florecer o uno puede fructificar o uno puede desarrollarse cuando llega a algún lugar donde de repente lo conocen a uno, o por lo menos uno tiene algunos contactos, algunas amistades. Pero qué difícil es poder abrirse espacios, qué difícil es abrirse campo, qué difícil es poder ir abriendo brechas donde nadie nos conoce. Y sobre todo cuando nos encontramos en un ambiente o en una cultura donde nadie sabe quiénes somos. Pero aquí hay algo glorioso, dice la palabra, mas Jehová estaba con José. Y dice la palabra que como resultado de que Dios estaba con José, ¿qué pasó? Él fue un hombre, dígale usted, ¿qué dice ahí? ¿Qué fue José? Fue un hombre próspero. Él fructificó. Por eso, mi hermano, él es llevado a Egipto. Y allá comienza a fructificar. Allá José comienza a florecer. Por eso nuevamente menciono, mis hermanos, nosotros no dependemos del lugar, del ambiente que pueda hacernos favorable para florecer o para poder fructificar. Lo único que nosotros necesitamos para poder florecer, donde quiera que nos encontremos, es poder estar agarrados bien de la mano de Dios. Porque el que le va a ayudar a usted, el que le va a asistir, el que le va a prosperar, el que va a hacer que usted sea un hombre o una mujer fructífera, precisamente es el Dios al que nosotros le servimos. No sé si decimos amén. Pero Él es el que nos bendice, Él es el que nos prospera. Y por eso dice el verso 3, y vio su amo. Oiga, fue notorio. Potifar se dio cuenta que Jehová, dice, estaba con él. Y que todo lo que él hacía, oiga, qué glorioso esto. ¿Qué pasaba? Y todo lo que él hacía, Jehová, dice, lo hacía prosperar en su mano. Había algo extraordinario en la vida de José. José se encontraba en una tierra ajena. José, mis hermanos amados, se encontraba en un lugar en donde posiblemente sus mismos hermanos dijeron: allá se le van a truncar sus sueños. Allá José va a fracasar. Allá José va a quedar frustrado con sus planes, con sus expectativas. Lo que sus hermanos no sabían es que José no dependía de las circunstancias. Por eso, tal como lo mencionábamos al inicio, nosotros como hijos e hijas de Dios debemos de ser como la palmera. La palmera aún en el desierto da fruto. Aún en esos lugares secos, áridos, en donde otros árboles mueren, la palmera, mi hermano amado, da abundante fruto para la gloria de Dios. Por eso es de que así es el Hijo de Dios, no importando si nos podamos encontrar en el peor momento o en el peor lugar de nuestras vidas. Aparentemente ahí Dios le puede hacer prosperar a usted. Ahí Dios puede dar bendición a nuestras vidas. Por eso es que donde quiera que nos encontremos, nosotros debemos de aprender a florecer. Ahí donde Dios le ha colocado. Florezca, mi hermano amado. Dé fruto. Desarróllese. Permita que el Dios al que usted le sirve sea el que pueda actuar a favor suyo. Y que su mano poderosa, tal como la estaba en la vida de José, de la misma manera pueda estar de su lado. Asegurémonos, no hay cosa más maravillosa que Dios pueda estar con nosotros. No hay cosa más maravillosa que nosotros mismos podamos constatar, porque eso es lo glorioso, que nosotros mismos podamos constatar, podamos darnos cuenta de que Dios está con nosotros. Yo no sé si usted puede ver actuar a Dios de su lado. Pero qué glorioso es cuando nosotros mismos podemos palpar a Dios de nuestro lado. Yo le compartí a mi esposa en esta noche los cuidados que Dios tiene sobre nosotros. Podemos ver cómo ese Dios al que nosotros le servimos, aparentemente cuando estamos pasando un mal tiempo, aparentemente cuando estamos pasando un mal momento,
Él es el que nos bendice. Él es el que cuida de nosotros. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos asiste. Él es el que nos socorre, porque nosotros no somos cristianos circunstanciales, es decir, nosotros no dependemos de las circunstancias para decir, ahora sí me va a ir bien en esta temporada. No, mis hermanos, usted y yo no dependemos de ninguna temporada, de ningún tiempo y de ningún momento para que nos vaya bien, porque la mano poderosa de Dios estará siempre con nosotros, independientemente de la circunstancia. No sé si estamos entendiendo la palabra. José, mis hermanos, ahora se encuentra en Egipto. Primero estaba en la casa de su padre. Y José era una persona visionaria. José era una persona que tenía sus deseos, sus expectativas. A diferencia de quizás de la mente cerrada de sus hermanos. José tenía sus propias expectativas. Y ahora se encuentra en la tierra de Egipto. Y si seguimos viendo el versículo número 3, declara lo siguiente. Bueno, yo creo que ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer nuevamente. Dice, y vio su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero sigamos, versos 4 y 5 dice, así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y le hizo mayordomo. Escuche esto, siendo un don nadie, siendo una persona que apenas se acababan de conocer. Dice que José es posicionado. Comienza, mis hermanos amados, Dios a colocarlo. Dios comienza a honrar la vida de su siervo. Dice, verso 4, y le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder, dice, todo lo que tenía. ¿Eso quién lo hace, mis hermanos? Es que Dios tiene el poder de hacer que usted y yo podamos florecer donde quiera que nos encontremos. Es el Dios al que nosotros servimos, el que puede dar bendición al trabajo de sus manos. Es el Dios al que usted le sirve, el que le puede dar gracia en lo que usted realiza, en lo que usted emprende, en lo que usted desarrolla para la gloria de Dios. Es Dios, mis hermanos amados, como lo hemos mencionado en mensajes anteriores, es Dios el que nos promociona. Es Dios el que nos da a conocer. Nosotros no necesitamos de darnos a conocer ni de mencionar las capacidades que tenemos, las habilidades que tenemos, el potencial que tenemos, porque habrá alguien que se encargará de promocionarle a usted. Habrá alguien, ese alguien es ese Dios al que servimos, que será el que nos haga florecer donde Él nos coloca. Dios permitió que José fuese llevado a la tierra de Egipto, y estando en la casa del egipcio, estando en la casa de Potifar, la palabra dice que lo ponen como mayordomo, dice la palabra, de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y el verso 5 todavía añade diciendo, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa, vea qué maravilloso esto, y de todo lo que tenía, ¿qué dice? Dice que Jehová bendijo, mis hermanos amados. Jehová bendijo, ¿qué dice ahí? La casa del egipcio. Oiga, como resultado de ese hombre de Dios, como resultado, mis hermanos amados, de ese varón de Dios que estaba bien agarrado de la mano poderosa de Dios, Dios bendijo de una forma maravillosa la vida del egipcio, la casa del egipcio. Por eso, mis hermanos amados, vale la pena vivir para Dios, vale la pena hacer la voluntad de Dios. Pero sobre todo vale la pena entender que usted y yo, no importa si el lugar donde nos encontramos aparentemente nos sea contrario, usted va a florecer ahí, usted va a fructificar ahí,
Usted va a crecer ahí. Usted, mi hermano amado, va a ser fructífero para la gloria de nuestro Dios. Entonces, ¿cuántos bendecimos a Dios en esta noche? Bendito sea Dios. En la tarde hubo un incendio por allá abajo y desde anoche parece. Entonces, por eso es de que ha habido bastante movimiento ahorita, ¿verdad? Allá en la colonia habían estado las ambulancias y motobombas, sin duda apagando el fuego, solo que es una colonia más adentro de donde nosotros vivimos. Pero bueno, nos reubicamos nuevamente en el tiempo por el escándalo que ha habido, ¿verdad? Pero entonces vemos a José, que es una persona próspera. Y bueno, el tiempo se me está terminando. Vayamos rápidamente, versículo 20, aquí mismo, en el capítulo 39, verso 20, al versículo 23, porque podemos recordar el acoso que sufre José en la casa de su amo Potifar. La mujer comenzó a acosarlo, la mujer comenzó a seducirlo, la mujer comenzó a presionarlo, pero como José se guardó, como José rehusó a la propuesta de esta mujer, dice la palabra de que su amo lo metió a la cárcel. Pero vea lo que va a acontecer. Por eso estamos viendo, mis hermanos amados, diversos escenarios que pareciera que fueran negativos, pareciera que fueran adversos, pareciera como que no fuera lo que se desea para poder alcanzar los sueños, para poder alcanzar lo que nosotros buscamos. Dice el verso 20, oiga, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero una vez más dice el verso 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y oiga lo que va a pasar en el verso 22. Y el jefe de la cárcel, ¿qué dice? Oiga, entregó en las manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, dice, él lo hacía una vez más. Dios le está dando el poder. Una vez más Dios le está dando ese cargo a José, porque ese es el Dios que servimos. Él es el que nos honra, Él es el que nos promociona, Él es el que hace que podamos florecer donde Él nos coloca. Dios permitió que José fuese llevado a la cárcel, y ese mismo Dios que ha colocado a José en la cárcel es el que lo está promocionando, es el que le está dando la gracia, es el que lo está poniendo en alto. Verso 23 dice, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, dice la palabra, que Jehová lo prosperaba. Todo esto, mis hermanos amados, básicamente es el escenario que Dios está permitiendo para poder llevar el cumplimiento a lo que esperaba José. Por eso así rápidamente, ya unos cuantos minutitos les robo nada más para poder concluir esta palabra. Vayámonos al capítulo 41, siempre aquí mismo en Génesis. Porque tal como se los mencionábamos, la palmera, mis hermanos amados, es un árbol que aún en medio del desierto, cuando los otros árboles mueren, perecen, se marchitan, la palmera ahí está dando frutos. La palmera ahí está con vida. La palmera ahí está para poder saciar la sed de aquellos que pueden transitar por el desierto. Dice acá el verso 40, en el capítulo 41, versículo 37. Recordemos que ya para este momento José le han revelado al faraón las interpretaciones de sueños que José le ha dado al copero estando en la prisión. Y todo esto es lo que Dios utiliza para poder bendecir y para poder respaldar la vida de su siervo. Y se lo dan a conocer al faraón, porque para este momento el faraón ha tenido dos sueños cuya interpretación es la misma, pero ninguno de los sabios de Egipto,
Ninguna de las personas entendidas en visiones, ni astrólogos, ni magos, ni brujos, ni todo ese tipo de personas ha logrado interpretar el sueño del faraón. Pero cuando se lo muestran o se lo comparten a José, José puede discernir y puede entender cuál es la interpretación del sueño. Y por eso dice el verso 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Es que, mis hermanos, será notorio, donde quiera que usted y yo nos encontremos, el Dios al que usted le sirve. Será notorio donde quiera que nosotros vayamos, que hay un Dios que actúa a favor suyo. Hay un Dios que al que a usted le sirve y por el que usted se esfuerza por honrar y por agradar, que es el que se encarga de promocionarle. Por eso dice el verso 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Oiga, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. José llegó a ser el segundo después del faraón. José, mis hermanos amados, llegó a ser ese hombre grande, ese hombre fructífero, ese hombre que en medio de las circunstancias, tal como mencionábamos, en el caso de la palmera, el desierto no influye de ningún modo en la vida de la palmera. Y de la misma manera las circunstancias a nosotros no nos deben de influir para paralizarnos, para detenernos, para que nos frustremos en lo que deseamos, de ningún modo. Las circunstancias a usted y a mí no nos deben de detener, sino que por el contrario, las circunstancias debemos de utilizarlas como ese trampolín, debemos de utilizarlas, mis hermanos, como ese elevador para poder tomar impulso y levantarnos para la gloria de nuestro Dios. Eso fue lo que hizo José. Dios permitió las circunstancias para poder impulsar la vida de este hombre. Este hombre, donde quiera que se encontraba, siempre fue un hombre que floreció, siempre fue un hombre fructífero. Por eso, donde quiera que nosotros estemos, mis hermanos, florezcamos. Donde quiera que Dios nos coloque, independientemente de la situación, independientemente del escenario, independientemente del ambiente que estemos viviendo, florezcamos, mis hermanos. No permita que ese tiempo, que esa temporada sea la que le detenga, la que le paralice, la que le bloquee, de ningún modo. Sino que busquemos nosotros cómo poder seguir avanzando en lo que deseamos, en lo que anhelamos para la gloria de Dios. Yo no sé si hemos entendido la palabra, yo espero haya logrado comunicar el mensaje que deseaba comunicarle a usted, y espero con todo mi corazón que nuestro Dios pueda prosperar esta palabra en nuestras vidas. ¿A quién? Hermano Armando. Vamos a orar por nuestro hermano Armando, porque parece que le hicieron una cirugía, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor pueda poner su mano en la vida de nuestro hermano Armando, que ha estado pues pasando también él por esta situación también difícil, ¿verdad? Un proceso que ha sido bastante difícil de salud, pero creemos que Dios es poderoso. Así que vamos a orar por él, y también vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre vienes a hablar a nuestras vidas, siempre vienes a hablar a nuestros corazones. Hoy queremos suplicarte que la palabra que hemos comunicado pueda prosperar en nuestras vidas. Ayúdanos a florecer, ayúdanos a dar fruto, ayúdanos a crecer y a desarrollarnos donde quiera que nos encontremos.
Que no podamos ser hombres y mujeres circunstanciales, sino que nosotros podamos, Señor, aprovechar cualquier momento y cualquier ocasión, sabiendo de que siempre tú estás con nosotros, sabiendo de que eres tú el que nos bendices, eres tú el que nos prosperas. Por eso, Señor amado, permite que tus hijos puedan desarrollarse aún en medio de este tiempo que puede ser tan adverso, en medio de este tiempo que pueda ser tan contrario. Bendice a tu pueblo, bendice las familias, bendice los hogares, bendice los matrimonios, bendice el trabajo de mis hermanos, bendice sus negocios, bendice sus ventas, prospérales de una forma maravillosa, que tu mano poderosa pueda estar en cada uno de ellos, de manera, Señor, que todo lo que realicen, que todo lo que emprendan pueda ser próspero para la gloria de tu nombre, porque nosotros no dependemos, Dios, de los tiempos, no dependemos de las circunstancias, nosotros dependemos de ti. Por eso hoy oramos para que bendigas a tu pueblo, bendice a cada hogar, bendice a cada familia, bendice, Señor amado, de una forma maravillosa el trabajo de mis hermanos. Bendice, Señor amado, sus negocios, bendice sus finanzas, bendice sus ingresos para la gloria tuya. Gracias porque siempre tu palabra viene a hablarnos, viene a fortalecernos. Y por eso, Señor amado, te agradecemos. También queremos pedirte en esta noche por la vida de nuestro hermano Armando Ruiz. Tú conoces, Señor amado, el proceso que él ha estado atravesando. Y hoy queremos pedirte que esa cirugía que le han hecho, tú puedas obrar, Señor, tú puedas intervenir para que esa cirugía, Padre amado, pueda cicatrizar. Que esa herida, Señor amado, pueda cicatrizar, que pueda ser creada piel nueva, tejidos nuevos para la gloria de tu nombre. Padre bendito, enviamos tu palabra y por la fe ponemos nuestras manos en esa herida, suplicando que esa herida pueda secar, pueda cicatrizar para la gloria tuya. Pon tu mano en la vida de hermano Armando, quita toda dolencia, quita todo malestar, quita todo síntoma para la gloria de tu nombre. Ayuda a hermano Armando, auxílialo, Señor amado, socórrelo para la gloria de tu nombre. Él ha estado confiando en ti, Señor, y te pedimos que tú le des la victoria a él, a su familia, Señor. Auxíliales, socórreles para la gloria de tu nombre. Ministramos tu palabra, esa palabra que es poderosa, esa palabra que es bálsamo que cura, para que pueda, Señor amado, desvanecer todo dolor. Tu palabra dice que tú eres el que sanas todas nuestras dolencias. Y así creemos que tú sanarás toda dolencia en la vida de nuestro hermano. En Cristo Jesús oramos en esta noche y te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad de habernos reunido en este lugar. Muchas gracias, nuestro buen Dios. Amén, Señor, y amén.